querido traer este mensaje al que he titulado El buen pastor y el asalariado. Hoy haremos un contraste que Jesús hace en una de sus enseñanzas entre estos dos personajes, el buen pastor y otros a los que Jesús llama asalariados. Intentaremos entender sus palabras. Así que les invito a abrir sus Biblias en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículos 11 al 18. Juan capítulo 10, versículos 11 al 18. Yo sé, a veces tenemos la tendencia de que cuando ya hemos escuchado un texto o lo hemos leído mucho, nos relajamos como, bueno, esta parte de la Biblia la conozco. Hermanos, por la experiencia que tengo en el ministerio, presta atención igual, porque no sería la primera vez que un texto que todo el mundo conoce, de golpe aprende algo que nunca había escuchado. Entonces, estoy convencido de que aquí hay mucho que aprender. Juan capítulo 10, versículo 11 al 18 dice: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no les importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Antes de exponer estas palabras exactas de Jesús, que querría hacer como una introducción para que lleguemos a entender mejor esas palabras. ¿Por qué lo digo? Porque cuando yo leo este texto, he escuchado decir a personas que los asalariados de los que habla Jesús son pastores de hoy que tienen un salario. Y no es de los que está hablando Jesús exactamente. Cuando nosotros simplemente empezamos a tomar textos así a la ligera e interpretarlos como nos parece, podemos caer en muchos errores. Para saber de qué habla Jesús, de quién habla Jesús, quién es el buen pastor y quiénes son los otros a los que él llama asalariados, debemos entender con quién está hablando, qué está pasando, por qué Jesús dice estas palabras. Justo antes, en Juan 9, desde el versículo 1 al 12, Jesús acababa de sanar a un ciego de nacimiento. En Juan 9, del 1 al 12, Jesús acababa de sanar a un ciego de nacimiento. Y muchas veces, cuando Jesús hacía algo milagroso, traía mucho escándalo. Y había un grupo concreto que se enfadaba mucho. Porque cada vez que Jesús mostraba su poder, cada vez que Jesús obraba algún milagro, más y más seguidores iban detrás de él. Y había un colectivo que odiaba esa actitud de las personas, que no quería que siguieran a Jesús. Y del versículo 35 al 41 vemos que la curación de ese ciego trae un conflicto entre Jesús y los fariseos. ¿Por qué quiero decir esto? Porque esto tiene mucho que ver con lo que vamos a ver ahora. Y fue en ese conflicto que se está dando con los fariseos, por lo que acaba de pasar con aquel ciego de nacimiento, que Jesús empieza a enseñar unas palabras que los fariseos deberían entender. En Juan 10, del 1 al 5, Jesús les empieza a decir esto, justo después de lo que acaba de pasar. Quiero que tengan eso en mente. Ha habido una cura de un ciego de nacimiento, los fariseos se han enfadado por lo que acaba de pasar y están enfadados con Jesús, están cara a cara con Jesús, están debatiendo, están en choque con Jesús, y Jesús empieza a hablar en Juan 10 hacia ellos. Se está dirigiendo a los fariseos principalmente. Y en los primeros 5 versículos empieza así: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador.
pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A éste le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombres y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. No conocen la voz de los extraños. Jesús siempre usaba palabras que las personas pudieran entender. Los fariseos que están escuchando a Jesús entienden este lenguaje. Está hablando de ovejas. Era muy normal el tema de pastorear ovejas en aquella época. Hablo de trabajo, no de iglesias. Hablo del trabajo, ramadería. Era común el pastorear ovejas, animales en aquella época. Había una puerta que se llamaba la puerta de las ovejas, por la que los pastores entraban con sus ovejas, por donde pasaban, cuando entraban y salían para pastar y las volvían a guardar. Entonces, ¿cuáles eran los peligros para un pastor y sus ovejas en aquella época? Lobos que se pudieran comer ovejas del rebaño, o ladrones, salteadores, personas que entraban, tomaban ovejas y se las llevaban. Hasta hoy pasa eso también. Por eso ponen vallas, por eso ponen muros, por eso ponen cercas, para evitar que animales o extraños puedan robar a sus ovejas. Entonces Jesús está hablando de algo común. La puerta de las ovejas, está hablando de las ovejas. Los judíos conocían lo que era un pastor. Los judíos sabían lo que era un redil. Los judíos sabían lo que eran las ovejas. Los judíos sabían los peligros de las ovejas, lobos, salteadores, ladrones. Los fariseos conocían lo que Jesús estaba diciendo, los elementos de su discurso, pero no entendían bien lo que Jesús quería decir. Porque mira qué dice en el versículo 6. Jesús les habló por medio de esta alegoría. Alegoría es decir que Jesús está diciendo algo, pero usando elementos que simbolizan lo que Él quiere enseñar. Él les está hablando por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que Jesús quería decir. Ellos no lo entendieron. Entonces, ¿qué pasa? Jesús da esa alegoría, enseña esa alegoría, y Él percibe que los fariseos no están entendiendo quiénes son los ladrones y salteadores en esa historia. Ellos no están entendiendo quiénes son los extraños a los que las ovejas no siguen. Recordemos, personas están siguiendo a Jesús y dejando a los fariseos. Y Jesús está diciendo, al pastor lo conocen y lo siguen, a los extraños no. ¿Quiénes son entonces los extraños? ¿Quién es realmente el pastor? Pero ellos no lo entienden, estaban cegados a las palabras de Jesús. Entiendo yo que porque en el fondo no querían entenderlo. Es como cuando hay un mensaje que toca directamente tu vida y te haces como un poco el sordo, como prefiero no examinarme antes de analizar esta palabra. Ellos estarían así, pero entonces Jesús empieza a explicar la alegoría que ha utilizado. Jesús empieza a darles explicación de lo que son cada uno de esos elementos. Jesús empieza a decir que Él es la puerta de las ovejas. Ahí Jesús ya no se presenta como el pastor, sino como la puerta por donde las ovejas tienen que pasar. Jesús se presenta de muchas maneras a lo largo de la Escritura. Nosotros hoy analizaremos la figura del pastor, pero justo antes se presenta como una puerta, representando la puerta que lleva a la salvación. La puerta que lleva a la salvación, esa puerta la respetan los verdaderos pastores. Esa puerta es respetada por los verdaderos siervos de Dios. Saben que para que alguien se salve tiene que pasar por esa puerta. No hay otro camino para la salvación. Los fariseos querían inventar otros caminos. Los fariseos querían inventar otras tradiciones. Enseñaban incluso como doctrina de Dios, doctrina de hombres. Y Jesús sabe y enseña que si no se pasa por esa puerta, no hay salvación. Él es la puerta de las ovejas. Es la única puerta por la que las ovejas pueden pasar. Y es lo que Él está enseñando. Los fariseos eran los ladrones y los salteadores. ¿Por qué? Porque no respetaron la puerta. Quisieron pasar por encima de la puerta. Quisieron saltar la puerta. Los fariseos no quisieron pasar a través de la puerta. Y como dice, los ladrones y salteadores quisieron pasar por encima y saltarla. Pero ¿cuál es el peligro? Puedes saltarla, pero entonces no eres salvo. Porque solo el que pasa a través de ella se salvará. Él está hablando de los fariseos como salteadores y ladrones. Solo Jesús era y es la puerta
que trae salvación a las ovejas. Eso es un llamado claro a seguirlo. Y es un llamado a la exclusividad. A la exclusividad. El problema cristiano con Jesús es la exclusividad. Las religiones politeístas, si yo le digo, yo creo que Jesús es Dios, te van a decir, no pasa nada, aquí cabe otro más. Tenemos a Shiva, tenemos a tenemos a aquel. Jesús, vale, lo adoraremos también. Lo adoraremos también. Es como con el catolicismo. El problema nuestro es la exclusividad del mediador. Ellos ruegan a María por nosotros pecadores. Ellos tienen otros mediadores según ellos. Pero el problema nuestro es que la puerta es una, el pastor es uno, el camino es uno. El problema nuestro con el resto de religiones se llama la exclusividad. Solo está Cristo. No hay otra opción. No hay otra alternativa. Y eso responde a la pregunta que mucha gente se hace. ¿Cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento? Por obediencia. Nunca, porque no hay nadie que haya cumplido la ley. Ni Moisés, ni Abraham, ni el rey David. Nadie. Así que decir que en el Antiguo Testamento se salvaban por obedecer la ley, es decir que nadie se salvó en el Antiguo Testamento. Se salvaban por la fe. En Génesis ya llega la promesa del Salvador. En Génesis, cuando el hombre cae, Dios promete que levantará una semilla de la mujer que pisará la cabeza de la serpiente. Y la gente pone su fe y esperanza en esa promesa. En el Nuevo Testamento creían en el Mesías que estaba con ellos. Nosotros creemos en el Mesías que vino. Y en el Antiguo creían en el Mesías que iba a venir. Pero la salvación siempre ha sido por fe, y fe solo en Jesús. En el Jesús que tenía que venir, el Jesús que había venido, o en el Jesús que vino y seguimos esperando su segunda venida. Pero solo hay una puerta, y es lo que Jesús está diciendo, hablando a los fariseos. Los ladrones inventan otras, intentan saltarla, pero solo hay una puerta a través de la cual hay salvación. La misión del Hijo de Dios era venir al mundo para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna, para que todo aquel que pase por Él, que pase por la puerta, se salve. Y es ahora que está hablando de Él como la puerta de las ovejas, que está hablando con fariseos a los que ha llamado ladrones y salteadores, que está hablando con fariseos a los que está diciendo, las ovejas no os siguen, porque las ovejas, las que son ovejas de Dios, reconocen al pastor y lo siguen, pero no van detrás de extraños. Por eso os están dejando. Por eso se están viniendo conmigo, porque esas personas han reconocido que yo soy la puerta y vosotros no, y que sois extraños. Y es ahora donde, después de decir que es la puerta, llega a nuestro texto. Y Jesús ahora se presenta de otra manera. ¿De qué forma? Jesús es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Jesús es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Jesús es la puerta y al mismo tiempo el pastor. Las dos cosas. Versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Cuidado. Jesús dice, yo soy el ¿qué? Buen pastor. Hay que tener cuidado con ese buen. Buen no significa bueno, de que es bueno en calidad. Significa legítimo. La palabra buen ahí no es bueno de calidad, de que no es malo. Se refiere a que es el verdadero, el legítimo, el auténtico. Eso está diciendo Jesús. Yo soy el legítimo pastor. Yo soy el auténtico pastor. Eso es lo que Jesús está expresando. A diferencia de otros que Jesús dice, yo no soy un asalariado. ¿Qué es un asalariado? Hermanos, el asalariado eran personas que no eran el dueño del rebaño y solo eran pagados por el dueño para cuidar el rebaño.
Había gente que tenía dinero, pastores que tenían muchas posesiones y tenían rebaños grandes. Esos pastores no pastoreaban solos, porque los rebaños eran muy grandes y contrataban a terceras personas que los acompañaran en la labor. Uno era el dueño de las ovejas, el pastor de las ovejas. Los otros eran contratados para un día o para una semana o mensualmente, pero eran asalariados. Esas personas eran empleados contratados y tenían una característica, que no arriesgaban su vida por las ovejas. Obviamente, una cosa son mis ovejas, las amo, las he cuidado, me dan beneficio, en aquel entonces era así, me dan beneficio, son mi sustento, son las que paso el día con ellas, porque el trabajo de un pastor era horas y horas y horas, pero el asalariado ve al lobo llegar y ¿qué piensa? A mí me han pagado por un día, yo no voy a dar la vida por un trabajo, yo no voy a dar la vida por esto. Por eso cuando una empresa empieza a ir mal, quien sufre más es el jefe, no los empleados. Porque el jefe sabe que empleados hoy se van, mañana no, pero la empresa a la que caiga es su sustento, es su medio de vida. Y Jesús está haciendo esa comparación. Yo soy el buen pastor, el único pastor, el legítimo pastor, y el buen pastor es capaz de dar su vida por las ovejas. Dice, pero no el asalariado. Esto no está, lo que no podemos hacer, iglesia, aunque luego podamos sacar una aplicación, es leer ese texto y pensar que está hablando de los pastores de hoy. Eso es una mala interpretación del texto. Está hablando a gente de allí, está hablando con fariseos. ¿Quiénes son los asalariados? Y ahora veremos que no dan su vida por las ovejas. Son los fariseos. Son los fariseos que les daba igual el pueblo. Solo tenían otros intereses. Pero él no, él vino a dar su vida, a diferencia de ellos. Él dice que el asalariado no da la vida por las ovejas, que si viene el lobo huye. Lo dice el versículo 12 y 13 de nuestro texto. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ahí da otro detalle, el pastor es el dueño. Jesús, si es nuestro pastor, es nuestro Señor, es nuestro dueño. Dice, el asalariado no es un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Él huye porque solo le interesa el pago y no le importan las ovejas. Está hablando a fariseos. ¿Cuál era la peculiaridad de los fariseos? Ellos no tenían interés en el pueblo. Incluso, recuerdan que cuando Jesús sanaba en día de reposo, le daba igual que alguien había sido sanado. Se preocupaban del día de reposo. Se preocupaban de que Jesús sanaba en día de reposo. Le daba igual que alguien que hubiera estado toda la vida enfermo ahora estuviera sano. No le importaba a la gente. Eran sustentados por la gente, eran mantenidos por la gente, eran aplaudidos por la gente, eran prácticamente venerados por la gente, eran el alto cargo religioso de la época, admirados, observados, pero no amaban a la gente. No amaban a la gente. Porque no eran su pastor, porque no eran sus almas, no le pertenecían a ellos, ellos simplemente estaban ahí por interés. Y está hablando a los fariseos de eso mismo, de su egoísmo, de que solo se preocupan de lo que pueden sacar de las ovejas, solo se preocupan de lo que pueden obtener de beneficio de las personas. Y sí, al final cuando saquemos las aplicaciones de esta enseñanza, aplican muchos hoy. Pastores que solo quieren beneficio de la gente. Juan 11, 47 y 48 dice esto. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos seguir así, todos van a creer en él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Jesús estaba haciendo milagros, estaba haciendo señales. ¿Y cuál era la preocupación de los fariseos? Perder su reputación con Roma. Perder su reputación con Roma.
Hermano, imagínate que ahora ves gente curarse, ciegos viendo, paralíticos andar, muertos resucitar, y tu única preocupación es tu reputación, es que te dejen. Eso es totalmente diferente a lo que pasó con Juan Bautista. Cuando Jesús llega, la gente, después de que Juan Bautista lo señala y dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la gente empieza a ir detrás de Jesús. Incluso discípulos de Juan Bautista empiezan a dejar a Juan Bautista, hasta luego, ha sido un placer, pero me voy con Jesús. Y unos discípulos preocupados corren a Juan Bautista como, Juan, que nos dejan, que se van con él. Y Juan estaba feliz, es como, es que tienen que ir con él. Él es la puerta, él es el pastor, yo soy el amigo del novio. Pero es para él que he preparado camino, es él al que estoy anunciando, y él ha llegado, trabajo hecho. Poco después Juan pierde la cabeza. Es como que Dios mismo me está diciendo, Juan, vente ya conmigo, que tú ya has cumplido. Tú eras solo una voz que clama en el desierto. Tú eras solo alguien que prepara camino. Y a veces muchos pastores hoy creemos que las ovejas son nuestras, pero son de Jesús. Nuestra mayor responsabilidad como pastores no es que nos sigan a nosotros, es que sigan a Jesús. ¿Qué mérito habría de tener toda la admiración de la iglesia y que esa iglesia no tuviera admiración por Jesús? ¿Qué mérito habría? Al final, condenados. Por eso Juan lo dijo de una manera preciosa. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario que Cristo esté presente. Es necesario que los ojos de la congregación, los ojos de los que escuchan el mensaje, no se fijen en la elocuencia del predicador, en la capacidad del predicador, sino que el predicador tiene la responsabilidad, y es difícil, porque algunos Dios los ha dotado con dones, les ha dado dones que hace que lo hagan muy bien, y es fácil admirar esa habilidad. Entonces se vuelve la tarea más difícil, porque tienes que hacer que la gente que te está escuchando a ti mire arriba, no se centre solo en ti, sino que esté mirando a Jesús, que esté mirando a Jesús. Que vayan a la puerta, que vayan al buen pastor, no porque el resto seamos asalariados. Se está refiriendo a fariseos que solo estaban interesados en su reputación. Milagros pasando, señales pasando, él dejando claro que era el Hijo de Dios, y ellos solo preocupados de esto hay que pararlo, que si no Roma va a pensar que él tiene más poder que nosotros, y Roma va a cortar lazos con nosotros, y tenemos reputación también por Roma, porque ya saben que los fariseos habían unido lazos. No es muy diferente al Vaticano y la política. La religión siempre ha estado interesada muchas veces en hacer lazos con la política. Por eso yo me pongo nervioso cuando pastores están jugando a querer ser políticos. ¿Qué relación queremos con el gobierno? ¿Qué relación? Yo sé que hay esa esperanza de que que un pastor llegue a presidente de la nación. Hermano, ¿estás seguro que eso es posible en un mundo gobernado por Satanás? ¿Estás seguro que una nación que le da la espalda a Dios va a poner su voto en un hombre si es fiel a Dios? Si es fiel a Dios, lo van a rechazar. Cuando ese hombre se levante y diga, si yo soy presidente, no habrán más abortos, los gays no se casarán, esto será así, 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 conforme a la palabra, nadie lo va a votar. Para que un pastor llegara a la presidencia tendría que renunciar a valores. Entonces no carece sentido, porque llegar a mandar sin poder hacerlo conforme a la voluntad de Dios, al final el interés está en el puesto. La Biblia dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Pero eso no podemos querer aplicarlo hoy. No hay indicios en la Biblia de que antes de que el Señor vuelva, una nación será gobernada con integridad y justicia bajo la ley de Dios. Las cosas van a peor.
Los fariseos solo tenían interés en sí mismos. Les daba igual si la gente se curaba, les daba igual si la gente se sanaba, les daba igual si la gente experimentara un glorioso milagro. Solo les preocupaba su reputación. Por eso Jesús dice: vosotros sois los asalariados, que cuando llega el problema corréis, porque vosotros no amáis a las ovejas, porque no son vuestras, porque solo os sentís empleados, pero yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y ese es el gran contraste. Si viene el lobo, los fariseos corren, pero si viene el lobo, Jesús lo enfrenta. El buen pastor es el que se pone delante y es capaz de matar a un león, de matar a un oso. Tenemos relatos bíblicos en el Antiguo Testamento de un buen pastorcito que hizo eso por sus ovejas. Acabó siendo rey. ¿Y a quién representa ese pastorcito que está enfrentando un lobo, que está enfrentando un león, que está enfrentando animales salvajes por defender a sus ovejas? Representaba a Cristo. Pero hay una cosa maravillosa. Él no dice que las defiende. Él no dice que lucha por ellas. En este caso, Él dice que da su vida. Da su vida por las ovejas. Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte. Y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Intercediendo por los transgresores. El asalariado corre, el asalariado huye. El asalariado, mientras hay beneficio me quedo, cuando no hay nada que ganar me marcho, pero él dio su vida. Él no solo nos miró, Él no solo puso una cerca a nuestro alrededor, Él murió por nosotros. Él dio su vida en favor de las ovejas, en beneficio de las ovejas. Hermano, Él no solo se puso ante el lobo, Él se dejó comer. Una vez vi un documental precioso de estos de animales salvajes, de la selva, muy bonito, de estos donde siempre muere una cebra, un bichito, y grita, y el otro le está apretando el cuello. Animales en estado puro, eso me gusta. Pues hubo una escena muy bonita, que había como una leona que se iba a comer a un animal. Era eso que parece como un ñu, pero esquelético. Yo nunca sé cómo se llama eso. Parece un búfalo, pero anoréxico. Se ven mucho por África en grupos grandes, así son medio grises. No sé cómo se llama. Creo que es un ñu, pero no estoy seguro. Pues se iba a comer una leona a una cría, a uno chiquitito. La madre se puso en medio, como que empujó al bichillo y se dejó comer. Sabía que alguien tenía que morir. Sabía que esa leona no iba a parar hasta comerse a alguien y que estaba su cría que no corría tan rápido. Y que la única opción de que su cría viviera era dejarse comer. Y me quedé asombrado porque se dejó comer, se dejó cazar para que la cría saliera. Jesús sabía que la única manera de que las ovejas entraran por la puerta era con su muerte. No bastaba con venir y vivir una vida buena y decirle a Dios: yo he vivido una vida buena por ellos, yo te he obedecido por ellos. Pero es que Jesús dijo, además, es que Dios además tenía que morir. Jesús, no se trata de que lo hagas bien, no se trata de que vivas bien, no se trata de que obedezcas todos, es que hay que pagar el precio. Y el salario del pecado es la muerte, Jesús. Y es ahora donde se va a demostrar quiénes son los asalariados y quién es el buen pastor. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar por las ovejas, Jesús? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar por esas ovejas que una te ha vendido? Eso fue cabra, perdón. Pero ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar por esas ovejas que cuando llegaron los soldados corrieron? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar por esas ovejas que mientras estabas en la cruz ninguno arriesgó su vida para salvarte?
¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar por esas ovejas que uno que estuvo a tu lado y te dijo, daré mi vida por ti, te negó 3 veces antes de que un gallo cantara? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar por esas personas débiles? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar por esas personas que van a fallar? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar por esas personas que aunque tú seas la persona más fiel, a veces te serán infiel? ¿Hasta dónde? ¿Vale la pena? El asalariado miraría y diría, ¿sabes qué? No vale la pena. Pero Él dio su vida por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Yo soy el pastor legítimo, porque yo soy el único que ha dado mi vida por las ovejas. Solo yo, no hay otro. No hay otro camino, porque nadie más ha pagado por vosotros. Y ha pagado con su propia vida. Vamos a la siguiente pregunta de nuestro texto. ¿Quiénes son las ovejas? ¿Ya sabemos quién es el buen pastor? ¿Ya sabemos quiénes son los asalariados? La pregunta ahora es, ¿quiénes son las ovejas? ¿Quiénes son las ovejas? Las ovejas no son todo el mundo. Las ovejas no es todo el planeta. Las ovejas no son cada ser humano. Dios nunca ha llamado oveja en la Biblia a todas las personas del mundo. Siempre se ha referido a ovejas a su pueblo escogido. Vemos ese término usado en el pasado con Israel. Y vemos ese término ahora usado en el Nuevo Testamento para referirse ¿a quién? Ahora lo vemos. Tienen una peculiaridad las ovejas por las que Jesús da su vida. Juan 10, 2 al 4. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. ¿Escucha todo el mundo la voz de Jesús? ¿Hace caso todo el mundo a la voz de Jesús? Las ovejas de Jesús son los que oyen su voz. Y no solo eso, llama a sus ovejas por nombre y las conduce fuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. ¿Sigue todo el mundo a Jesús? Las ovejas de Jesús lo oyen y lo siguen. Juan capítulo 10, versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Me conocen. Y Juan 10, 16. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Con un solo pastor. Las ovejas, Jesús no dice, yo soy el buen pastor que da su vida por todos. No, Él es claro y Él es específico. Yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Ya, entonces, ¿quiénes son esas ovejas? Las ovejas son los que me oyen, los que después de oírme me siguen y los que me conocen. Y los que me conocen. 3 palabras muy importantes: escuchar, seguir y conocer. Jesús está diciendo, mis ovejas son todos los que escuchan el mensaje del Evangelio, lo creen y me siguen, y al seguirme me conocen. Y conocer es una palabra que aquí es mucho más que tener conocimiento de algo. Se refiere a una relación íntima, a una relación estrecha, tanto que en la Escritura conocer a veces se usa para relaciones sexuales. Jesús está diciendo, mis ovejas son aquellos que han oído el mensaje que habla de mí, que han creído el mensaje y ahora me siguen por eso, y que ahora me conocen y somos uno. Nosotros somos sus ovejas. ¿Has escuchado la voz de Jesús? ¿La oíste un día que te dijo, yo soy el buen pastor? ¿Seguiste esa voz y la sigues cada día? Y cada día lo estás conociendo más y más. Entonces, gloria a Dios, eres de su redil. Y hay una esperanza. Nadie las arrebatará de mi mano. ¿Tú tienes miedo de que un día te secuestren a un niño? Si vas a un parque no le puedes quitar los ojos de encima. Mamá siempre te dejaba hasta donde la vista le llegaba.
Mamá, ¿puedo irme con los amigos? Hasta donde yo te vea. Siempre era la indicación. Hasta donde yo te vea. Y uno iba probando la vista del lince de la madre. Medio metro más, todavía. ¿Qué? A ver hasta dónde podía huir de ella. Mi madre era miope, mi madre tenía que verme ahí. Mi madre no veía bien. Cerramos la puerta de casa con llave porque tenemos miedo de que alguien nos robe nuestras posesiones. Cuidamos de nuestros hijos porque tenemos miedo, incluso en Europa, de que nos lo puedan quitar. ¿Por qué pasan esas cosas? Pero nadie le puede quitar una oveja a Jesús. Si las ovejas fueran de Juan Manuel, teníamos un problema. Si las ovejas fueran de Marcos, teníamos un problema. Si las ovejas fueran de cualquier pastor, tendríamos un problema. Pero son de Jesús y nadie las arrebata de su mano. Puede venir lobos, leones, osos, puede venir quien sea, nadie las arrebata de su mano. Las ovejas de Cristo son hombres, son mujeres que reconocen a Jesús como el buen pastor, como el Salvador, como el guía, como el Mesías, como la puerta, como el protector, como el sustentador, como el único camino al Padre, que lo han oído, que lo siguen y que lo conocen. Son sus discípulos. Son sus discípulos. No son todas las personas, son sus discípulos. Porque los que están ahí fuera no lo escuchan. Los que están ahí fuera no lo siguen. Los que están ahí fuera no lo conocen. Sus ovejas son sus discípulos. Sin embargo, a los fariseos les dice algo diferente. Versículo 26. Mira que le dice a los fariseos: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Qué directo es Jesús, ¿eh? Fariseos, ¿sabéis por qué vosotros no me creéis? Fariseos, ¿sabéis por qué vosotros no me seguís? Fariseos, ¿sabéis por qué vosotros me veis como un enemigo? Porque vosotros no sois ovejas. Vosotros no sois ovejas. Ahora voy a ser sencillo en esta explicación. Jesús dice que Él da su vida por sus ovejas. Le dice a los fariseos que no son sus. Te pregunto, ¿Jesús ha dado su vida por los fariseos? Pues ahora, ¿cómo puedes decir que Jesús ha dado su vida por todos? Tú mismo te has contestado. Yo solo te he ido haciendo preguntas y tú mismo has contestado automáticamente una cosa: Jesús no ha dado su vida por todo el mundo. ¿Has visto? Yo no te lo he dicho, yo te he hecho preguntas, has entendido el texto y tú lo has respondido bien. Porque Jesús ha dicho: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, pero vosotros fariseos no me creéis porque no sois mis ovejas. Yo por vosotros no he dado mi vida. He dado mi vida por aquellos que me oyen, que me siguen y que me conocen. Ninguna gota de sangre de Jesús se ha derramado en vano. Por aquellos que Jesús derramó sangre, esas personas serán salvas. Jesús no tiró gotas de sangre a la basura. Jesús no derramó sangre y ahora sálvese quien pueda. Jesús en aquella cruz sabía por los que iba a morir. Sabía a los que iba a salvar. Sabía los que iban a creer, porque lo sabe todo. Porque lo sabe todo. Y sabía que la característica principal es que lo oirían, lo seguirían y lo conocerían. Pero justo después, cuando dice y me conocen, Él hace una comparativa con el conocimiento que Él tiene con una persona para nosotros gloriosa. Juan 10:15. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Jesús dice: mis ovejas me conocen a mí como yo conozco al Padre y el Padre me conoce. Es decir, mis ovejas tienen conmigo la relación y vínculo que yo tengo con el Padre. Así como el Padre y yo somos uno, mis ovejas y yo somos uno.
no es saber algo de Jesús, no es conocimiento intelectual, es experimental, es verdadero, está basado en el amor, está basado en una relación de cercanía, de intimidad. Y ese es el tipo de conocimiento que Jesús dice que hay entre Él y sus ovejas. Jesús conoce a sus ovejas y llama a cada una por su nombre. Jesús no murió y a ver quién viene. Jesús las conoce y las llama por su nombre. En aquella cruz Jesús estaba diciendo: Juan va a morir por ti. Te conozco. Nacerás en el... ¿Cuándo nací? En el 88. Me he olvidado por un instante. Me estoy haciendo viejo. Y me conocerás casi 20 años después. Pero aquí yo estoy muriendo por ti. Pues yo conozco tu nombre. Porque mis ovejas no son cualquier persona que ha venido y se ha salvado de suerte, de chiripa, como decimos en España. Yo las he ido a buscar. Hermano, no hay nada más desastroso que creer que, wow, qué suerte tuve, que yo sí he creído. No hay nada más glorioso que saber que desde antes que yo naciera, Jesús sabía que un día iba a llegar a mi vida, iba a tocar mi corazón, que mi corazón era de piedra, pero lo iba a hacer de carne Él, y me daría Él su Santo Espíritu, y me haría Él seguirlo, y me haría Él obedecerlo, y me va a sustentar Él hasta que me presente otra vez ante Él, porque Él da su vida por sus ovejas. Él no pierde tiempo. Eso es algo que te debería hacer sentir muy amado. Tú no eres una pérdida de tiempo para Dios. Nunca pienses eso. Dios no está perdiendo tiempo contigo. Sí, puede ser que ahora te venga ese sentimiento, pero yo lo he fallado, Dios no pierde el tiempo. Él está haciendo una obra. Cada vez la hace a un ritmo diferente en cada uno, pero hay algo que sé. Si eres su oveja, seguirás oyendo su voz, seguirás siguiendo al pastor y seguirás conociendo al buen pastor. Y nadie te arrebatará de sus manos. Nadie. Otra pregunta que quiero responder en el texto. Ya hemos visto quién es el pastor, ya hemos visto quiénes son los asalariados, ya hemos visto quiénes son las ovejas. Ahora quiero preguntar, ¿dónde están las ovejas? ¿Dónde están las ovejas? Porque el texto da dos detalles importantes. Las ovejas están en el redil y las ovejas también están fuera del redil. Juan 10:1. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Las ovejas están en el redil. Jesús se está refiriendo a personas que están ahí con Él, con el pastor, están siendo pastoreadas, están siendo cuidadas, están siendo guiadas. Nosotros estamos en el redil. Semana tras semana el buen pastor nos edifica con la palabra, santifica nuestras vidas a través de su Santo Espíritu, obra en nosotros, estamos en el redil, estamos siendo cuidados por el pastor, sustentados por el pastor, amados por el pastor. Pero hay otras ovejas, dice Jesús, que no están en el redil. Juan 10:16. Tengo otras ovejas que no son de este redil, no están aquí ahora, no están con el redil, no están con el grupo ahora. A esas también es necesario traerlas. Y mira qué promesa de Jesús. Y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Jesús está diciendo, yo ahora tengo un redil, pero hay otras ovejas que no están en el redil. Dice, a esas hay que traerlas. A esas hay que traerlas. Eso creo que es un claro llamado a la misión de la iglesia. Hermanos, ahí hay fuera ovejas. Allí fuera no son todo cabras. Allí fuera no son todo impíos. Ahora sí, pero hay ovejas. Y Jesús dice, y hay que traerlas. Pero Jesús, ¿cómo sabremos cuáles son? Vuelve a decir lo mismo. ¿Oirán mi voz?
Lo mismo que pasó con vosotros. Oísteis mi voz y me seguisteis. Los que están ahí fuera, ¿qué hay que traer? Oirán mi voz y vendrán. Pero hay que traerlas. Pero hay que traerlas. Y entonces serán un solo rebaño y un solo pastor. Por eso cuando me voy a tomar un café con amigos de la Iglesia Evangélica de la Gracia, los llamo hermanos. Por eso cuando viajo a predicar a Estados Unidos a una iglesia y me reciben, nos llamamos hermanos. Por eso cuando me junto con alguien y me dice, ¿eres creyente? ¿Qué pasa, hermano? Porque todos somos un rebaño y un pastor. Y eso demuestra que Jesús no solo tenía ovejas en Jerusalén, sino que demuestra la promesa que Dios había hecho a Abraham y que se iba a cumplir gloriosamente un día y que ya ven nuestros ojos. Génesis 12:3: bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Porque tengo ovejas que ahora no están en este redil, que están sueltas por los campos de Venezuela, que están sueltas por las calles de Bogotá, que están campando sin saber que tienen pastor por las ramblas de Barcelona, pero oirán mi voz y serán de este rebaño. Eso es glorioso, hermano. Pero yo no quiero terminar, me quedan minutos, hay más enseñanza. Tengo enseñanza y voy mirando el reloj diciendo, ¿voy más? ¿Otra cosita? Todavía queda, venga. Jesús se presenta de una manera muy curiosa. Y es que Jesús además dice, yo soy el buen pastor. Y hay una cosa que Jesús hace en más de una ocasión, diría que son como 6, 7 ocasiones que Jesús hace eso, se presenta como yo soy. Y eso tampoco es curiosidad ni casualidad. Eso es un hecho importante. Porque Jesús no solo está diciendo yo soy el buen pastor. Jesús no solo está diciendo yo soy la puerta de las ovejas. Jesús no solo dice yo soy el pan de vida. Jesús no solo dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Con ese yo soy, Jesús está diciendo mucho más. Ese yo soy para un fariseo era duro de escuchar. Ese yo soy para un fariseo hacía que rechinaran sus oídos. Llámate como quieras, pero no empieces nunca diciendo yo soy, porque te vamos a querer matar, porque te vamos a odiar. ¿Pero por qué, pastor, es tan importante el yo soy? Por lo que pasa en Éxodo 3:14. Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Jesús está diciendo, yo soy el Mesías, pero yo soy Dios. Yo soy Dios hecho carne. Antes que Abraham fuera, yo soy. El fariseo estaba entrando en colapso. ¿Cómo? ¿El Mesías ahora resulta que es Dios hecho carne? ¿Emmanuel, Dios con nosotros? Este pasaje está lleno de enseñanzas. Hemos visto quién es el buen pastor. Hemos visto quién es la puerta. Hemos visto quiénes son los asalariados y los salteadores. Hemos visto quiénes son las ovejas. Hemos visto dónde están las ovejas que ahora están en el redil y hay otras fuera del redil que hay a buscar. Hemos visto que Él es el yo soy. Pero vamos a dar otro detalle más. Jesús es el cumplimiento de una profecía gloriosa del profeta Ezequiel. Ezequiel 34:10, no la puedo leer entera, pero vamos a leer un par de versículos. Ezequiel 34:10, así dice el Señor Dios, he aquí yo estoy en contra los pastores. Eso no está hablando de nosotros, ¿eh? Cuando yo leo ese texto no me siento ofendido, hay que entender el texto. Yo estoy en contra de los pastores y demandaré mi rebaño de su mano y los haré dejar de apacentar el rebaño. Así los pastores ya no se apacentarán más a sí mismos, sino que yo libraré mis ovejas de su boca y no serán más alimento para ellos. Vamos a parar primero ahí. Primero, la profecía de Ezequiel lanza un castigo contra los malos pastores.
Y Dios dice, estoy contra esos pastores. Y miren la expresión que usa Dios a través del profeta Ezequiel: ya no se apacentarán más a sí mismos. Ya no serán más alimento para ellos. ¿Quién? Las ovejas. Abusaban de las ovejas, se aprovechaban de las ovejas, comían de las ovejas. ¿Qué había dicho Jesús que eran los fariseos? ¿Amaban las ovejas? Asalariados que solo tenían interés en sí mismos, en el beneficio que podían sacar de las ovejas. ¿A quién está apuntando esa parte de la profecía? ¿A quién está dejando el rebaño para ir detrás del buen pastor? ¿A quién está dejando el rebaño para seguir al buen pastor? A los malos pastores, que ya dejarían de comer de las ovejas, que ya dejarían de apacentarse a sí mismos y usar a las ovejas. Esa es la parte negativa. Y mira la gran noticia del versículo 23 y 24. Entonces pondré sobre ellas un solo pastor. Fariseos había muchos, como Nicodemo, como otros. Y voy a quitar a todos estos que solo buscan apacentarse a sí mismo, y voy a poner sobre todas un solo pastor. Les he dicho antes, yo soy el buen pastor. No significa bueno de calidad, significa el legítimo. Y pondré un solo pastor que las apacentará, mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. Y yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo, el Señor, he hablado. A Jesús se le conoce como la raíz de. Es descendiente directo. Es linaje. David era un anuncio del Cristo que había de venir. Era aquel que derrotó al gigante, que representaba la muerte, el pecado, y que fue vencido por ese pequeño pastor que representaba a Cristo. Él era aquel pastor que enfrentó animales para dar su vida por sus ovejas. En muchas ocasiones en David vemos al adorador, al amante de Dios, despreciado por sus hermanos, despreciado por su padre, desechado de los hombres, pero escogido de Dios. En este texto estamos viendo el anuncio de que los fariseos dejarían de alimentarse de muchos hijos de Dios, que seguirían aquel único pastor que Dios iba a poner para apacentarlos a todos. Apuntaba a Jesús. Juan 10, ese texto nuestro es el cumplimiento de esa gloriosa profecía. Esas ovejas estaban siendo maltratadas, despreciadas y abusadas por los líderes de Israel. Pero el tiempo del dolor y sufrimiento de las ovejas había terminado. Había llegado el pastor de Israel, el buen pastor, el que guía, el que protege, el que alimenta a sus ovejas y les da salvación. Y ese es nuestro excelente pastor, nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Y Jesús dice, y oirán mi voz. No dice, y a lo mejor me oirán. No dice, y quizá me oirán. Dice, oirán mi voz. Nada frustrará mi plan. Las voy a traer. Le dice, hay algunas que están ahí fuera y las vamos a traer y me van a oír. Él no le pregunta si querrán oírle. Él no sugiere que a lo mejor lo oirán. Él promete, me van a oír. Tú no estás aquí por otro motivo que no sea que Jesús te hizo oírle. Tú no querías oírle. Nadie quería. Él trajo convicción a tu corazón. Y vemos entonces al final que este pastor tiene una gloriosa entrega por sus ovejas. Versículos 17 y 18. Por eso el Padre me ama. Mira que dice Jesús, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. A mí no me está quitando la vida Roma. A mí no me está quitando la vida el pueblo judío. Yo la estoy dando. Yo la estoy dando.
Todos aquellos que vemos hoy en día mártires, que son asesinados, a ellos les quitan la vida. Jesús dio su vida. Y además dice algo maravilloso: tengo autoridad para dar mi vida. Hasta ahí todo bien, porque nosotros podríamos decir lo mismo: tengo autoridad para dar mi vida. Pero Él dice algo que nosotros no podríamos decir: y tengo autoridad para tomarla otra vez. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús dice: yo tengo poder para dar mi vida, pero es que además yo tengo poder para tomarla otra vez. Yo tengo poder sobre la vida y sobre la muerte, porque yo soy Dios. Y Jesús termina diciendo: y lo que voy a hacer, dar mi vida por mis ovejas, este es el mandamiento de mi Padre. El profeta Isaías dice: y quiso Dios quebrantarlo. Porque el Hijo, si lo recuerdan, un día llegó al Padre y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz, pero hágase tu voluntad. Y sabemos cuál tuvo que ser la respuesta de Dios: a la cruz. Esa es mi voluntad. Da tu vida por las ovejas. Quiero traer 4 aplicaciones finales, 4 conclusiones que saco de toda esta enseñanza rápidamente. Una, a nivel ministerial, a nivel pastoral, a nivel de ministerio pastoral, podemos ver una diferencia clara entre 2 grupos de pastores. El pastor llamado por Dios tiene una peculiaridad: no busca beneficiarse de las ovejas, busca el bien de las ovejas. El pastor a quien Dios levanta, el pastor a quien Dios llama, ama a las ovejas, no ama lo que las ovejas le pueden aportar, no ama lo que puede sacar de las ovejas. Las ovejas no son un recurso para pastorearse a sí mismo. Él ama a las ovejas, las sirve, las cuida y da su vida por ellas. Pero el mal pastor, el ilegítimo, el que no viene de parte de Dios, él solo busca usar a las ovejas, las maltrata, tiene sus propios intereses y usa las ovejas para alimentarse a sí mismo. Segunda aplicación, a nivel personal. Si estamos siguiendo a Jesús, si hemos oído la voz de Jesús, si estamos creciendo en una estrecha relación de intimidad con Jesús, si escuchas su voz, si la sigues, si la obedeces, felicidades. Eres del redil de las ovejas. Tercera, y también personal, si tú no escuchas la voz de Jesús, y con esto, cuidado, no me refiero a que, pastor, yo no la oigo, me refiero a su palabra. Si tú no estás siguiendo la voz de Jesús, si tú no estás obedeciendo la voz de Jesús, si tú no tienes una relación y conoces a Jesús, tengo que decirte algo: no estás entrando por la puerta de las ovejas y no hay salvación para ti. Te llamo a venir hoy al buen pastor. Te llamo a seguir hoy al buen pastor. No hay otro camino al Padre. Tus buenas obras no sirven. Eres malo y pecador como todos. Y si no sigues al pastor, obedeces al pastor y conoces al pastor, no hay esperanza para ti. Y quiero una cuarta aplicación, y esta es a nivel nuestro, como iglesia que ya somos del redil. Jesús nos ha dicho que hay otras ovejas que no están en el redil. Y a veces nos hemos acomodado porque ya estamos en el redil y no estamos recordando que Jesús ha dicho: a esas hay que traerlas. Y creo que también, así como antes hemos celebrado que nosotros somos del redil, también Dios nos está desafiando: salid y buscad a mis otras ovejas. Vuestro deber no es averiguar quiénes son ovejas. Id y predicad a toda criatura: mis ovejas oirán mi voz y me seguirán. Me gustaría pedir algo. Si podemos terminar poniéndonos en pie y leyendo juntos el Salmo 23. Me gustaría que lo leyéramos a una voz, lo tienen en pantalla, así que me gustaría que, qué mejor manera, ¿no?, de terminar esta enseñanza hoy,
que con este salmo, que para un judío solo hablaba de Dios, y para nosotros también habla de Dios y habla de Jesús, del buen pastor. Así que leamos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Vamos a orar.